Saludos, estimados. En esta ocasión nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer cómo se registran las cuentas por pagar en un mayor auxiliar en cuentas por pagar. Como ustedes están observando aquí, los elementos que posee el mismo es el número de la hoja para conocer, ¿verdad?, en qué número está el registro de este cliente. Para fines de este ejemplo, vamos a asumir que está en la hoja número uno. También tenemos el límite de crédito. En este caso, es el límite que le otorga la empresa como crédito que nos otorga ese proveedor. Vamos a posicionarnos para fines de este ejemplo a nosotros como esa empresa que está tomando mercancías o servicios a algún proveedor. Tenemos el número de cuenta, que sería el número de cuenta de nuestro proveedor. En este caso, del proveedor que se llama Casa Américo Lugo. Colocamos la condición, es una condición de crédito, y la dirección donde está ubicada el proveedor. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Necesitamos saber que cuando vamos a registrar las cuentas por pagar son de origen acreedor. Por lo tanto, significa que el balance de esta pertenece al lado de los créditos. Lo siguiente que necesitamos saber es que las facturas o los balances se registran del lado crédito, es decir, que cada vez que nosotros como empresa vamos a tener alguna factura, traducido también a balance, ¿verdad? Lo colocamos del lado crédito. Cada vez que nos otorgan esa mercancía sin nosotros pagar o se nos da un servicio sin nosotros pagar, con el compromiso de hacer ese pago en lo adelante. Y los saldos, los abonos, los descuentos y devoluciones, nosotros los registramos del lado de los débitos para disminuir ese compromiso que nosotros tenemos con esas empresas. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo relacionado específicamente con este registro de cuentas por pagar en mayores auxiliares. Colocamos la fecha. Vamos a suponer que la primera transacción se hizo en noviembre 11. Y en el detalle nosotros vamos a colocar qué ocurrió precisamente en noviembre 11. Para noviembre 11, nosotros como empresa teníamos un balance y ese balance tenía un monto de 800,000 pesos. Lo colocamos del lado de los créditos. Teníamos un balance de 800,000 pesos. Como esta es la primera transacción que nosotros tenemos para este mes de noviembre, registramos el monto que se tiene hasta esta fecha, lo que significa que para el 11 de noviembre nosotros como empresas tenemos un balance de 800,000 pesos que debemos pagar a este proveedor que se llama Casa Américo Lugo. El siguiente caso es que para noviembre 13 vamos a asumir que nosotros hicimos un saldo a ese balance que teníamos pendiente. Los saldos se colocan del lado de los débitos, lo que significa que si yo estoy saldando esta cuenta, voy a saldarlo por la totalidad de mi balance, que son 800,000 pesos. En este caso, nosotros debemos conocer que aquí se cumple la siguiente norma. Si yo tengo una cuenta que pertenece al origen del crédito y ahora tengo una cuenta que pertenece al débito, como ambas cuentas tienen orígenes diferentes, se restan. A los 800,000 pesos de mi balance le voy a restar el pago que acabo de hacer y me queda la cuenta en cero. La próxima transacción sería la siguiente. Noviembre 21.
¿Qué ocurrió en noviembre 21? Yo, como clienta, obtuve de mi proveedor una factura número 146. Siempre es importante colocar el número de la factura para saber cuál es la factura que le debemos a ese proveedor. Entonces, del lado crédito voy a poner el valor de esa factura que tiene un valor de 646,000 pesos. ¿Qué pasa aquí? Yo tenía un saldo en cero y ahora acabo de adquirir una factura, por lo tanto, mi balance va a ser el nuevo balance que nosotros acabamos de adquirir, 646,000 pesos. Para noviembre 25, nosotros hicimos una devolución porque consideramos que recibimos mercancías que estaban defectuosas. Las devoluciones y los descuentos en ventas se registran del lado de los débitos. Siempre se registra del lado débito. Y realizamos una devolución de 12,000 pesos. Ahora nosotros tenemos un saldo que pertenece al lado de los créditos y el balance que acabamos de colocar lo colocamos en débito porque estamos haciendo una rebaja. Como ambas cuentas tienen el origen diferente, tengo un balance en crédito y uno en débito, se restan. Hasta el momento podemos decir que para el 25 de noviembre nosotros como empresa debemos 634,000 pesos. Para noviembre 30 realizamos un abono a la factura 146. Realizamos un abono por un monto de 500,000 pesos. Y procedemos entonces. Tenemos un balance que pertenece al origen crédito y ahora estamos colocando un balance que está del lado de los débitos. Al estar del lado débito, nosotros entonces lo vamos a restar porque ambas cuentas tienen origen diferente. Y también por lógica, si antes yo debía 634,000 pesos y estoy pagando 500,000 pesos, debo restarle el monto de aquello que yo estoy pagando. De esta forma, nosotros podemos decir que hasta este momento, hasta el 30 de noviembre, esta empresa tiene una deuda de 134,000 pesos con Casa Américo Lugo. Y vamos a suponer que para diciembre 3, la empresa adquirió otra factura, la factura número 230, por un valor de 250,000 pesos. Como ambas cuentas tienen el mismo origen, vamos a sumar 134,000 más 250,000 pesos y nos da como resultado 384,000, lo que significa que hasta ese momento, hasta diciembre 3, nuestra empresa debe 384,000 a la Casa Américo Lugo. Y así finaliza el ejemplo de este registro de mayor auxiliar en cuentas por pagar.